Muy buenos días a todos, espero que se encuentren bien. Agradecemos mucho su participación en otro ecowebinar más. El día de hoy nos acompaña el ingeniero Rodolfo Girón, quien es una persona que siempre nos apoya en cada una de nuestras actividades del centro, por lo cual le agradecemos mucho a él y a Ecoquimsa por su participación. El día de hoy él nos va a estar hablando acerca del tema de calidad de aire y las implicaciones en la calidad de vida. Como siempre, tendremos un espacio para preguntas al finalizar su presentación. Entonces, si van surgiendo, por favor, colocarla en el chat o bien en el momento que demos el espacio, levantar la mano y podérsela preguntar a él directamente. Entonces, sin más, ingeniero, adelante, el tiempo es suyo. Muchas gracias al centro por dar este espacio. Realmente es un tema que me gusta muchísimo, el tema de calidad del aire en el ambiente. Y pues primero que nada agradecerles a ustedes también por el tiempo que se toman, por esas ganas de ayudar a la comunidad, preocupándose por el aire en las diferentes industrias donde pueden llegar a estar, pues trabajar y hacerlo de forma correcta, entendiendo esos temas técnicos que a veces cuesta mucho encontrar fuentes de capacitación. Y pues dice mucho que estén aquí. Voy a iniciar presentación. Vamos a hablar del monitoreo de fuentes fijas. Siempre voy a ir hablando de las implicaciones que eso tiene en la calidad de vida de los guatemaltecos. Bien, cuando pensamos en que necesito monitorear mis fuentes fijas me refiero a chimeneas, motores, etcétera, que pueden ser fuente de contaminación o pues, fuentes móviles o algo que contamine el aire. Posiblemente se refieran por qué debo monitorearlo, por qué si llegó algún momento que el Ministerio de Ambiente les requiera esto, saber de dónde viene. Primero, es un requisito que viene desde la Constitución de Guatemala, que pide que es responsabilidad del Estado velar por la salud de los guatemaltecos y el medio ambiente. Entonces, cuando ustedes inician un proceso de estudio de impacto ambiental y plan de gestión ambiental en sus empresas, hay un apartado que habla sobre las emisiones y emisiones que se van a tener. En este plan de gestión ambiental, ustedes tienen que definir cómo van a gestionar. Y parte de ese plan es hacer mediciones. Vamos a ver un poquito de las dificultades que podemos encontrar. Entonces vamos a estar hablando, yo me voy a centrar mucho en lo que son las fuentes. Fíjense, el tema de mediciones es muy, muy amplio. El tema de calidad del aire va desde sensores, emisiones, cómo los diferentes compuestos afectan el organismo. Yo pues, me voy a centrar mucho en la parte de emisiones de fuentes fijas, pero pues nos podemos extender a mucho más. Entonces la primera, que es una fuente fija, un poquito del contenido, porque es importante, que no existen, este monitoreo de fuentes fijas, sus cinetismo, dificultades, y ahí vamos a hablar un poquito del tema de salud. Pero que nada, que es una fuente fija, a diferencia de lo que es una fuente móvil, una fuente fija está quieta, fija, como la palabra lo dice, está identificable y libera contaminantes a la atmósfera. Estas normalmente se encuentran en fábricas o plantas de producción. Es diferente una fuente fija a una fuente móvil, porque esta no se mueve. Una fuente móvil puede ser un avión, puede ser un vehículo, la flotilla, puede ser una motocicleta, algo que se mueve. Una fuente fija está quieta. Entonces, podemos tener motores de combustión interna, podemos tener hornos, podemos tener calderas, especialmente calderas de las cosas más comunes en la industria, y cualquier fuente que emita pues, una pluma de gases, algún contaminante. ¿Por qué es importante medirlo? Pues hay diferentes cosas desde un contexto nacional. Existen normativas en Guatemala
algunas pues, muy específicas, de hecho, específicas para generadores o incineradores de desechos sólidos hospitalarios. Para calderas no hay tampoco una normativa para fuentes móviles. ¿No? O sea, han habido intentos en Guatemala, pero ninguno ha pasado. Pero sí, por ejemplo, alguna empresa que se dedique a recolectar basura e incinerarla, especialmente si hay jeringas, si hay mascarillas, algún desecho sólido hospitalario, pues se ve sujeto al 509 de 2001, que es el acuerdo de desechos sólidos hospitalarios. También si se encuentran en El Salvador, en Nicaragua, en Honduras, puede que también se les soliciten. Es parte del plan de gestión ambiental, generar y controlar las emisiones y pues llevar una correcta manejo. Está el tema de defensa legal. Puede ser el caso de que hay una comunidad a la par, una comunidad vecina, que por alguna razón tiene problemas en su calidad del aire. Pues ven una chimenea cerca, una empresa que tiene calderas, y dicen, bueno, seguramente es culpa de ellos. No necesariamente, porque sí, que no, pero en caso se vean con una demanda, por ejemplo, interesa simplemente el tema de acreditaciones, están sujetos a una acreditación ISO 14001, puede ser necesario hacer mediciones, controlarlas, sus fuentes fijas, sus fuentes móviles, etc. Realizar mapas de dispersión, también se va a hacer la medición. En algunos países más sofisticados se tiende a hacer lo que es mapas de dispersión. Un mapa de dispersión es una simulación, se ve el mapa y se simula hacia dónde va a ir la pluma y los diferentes contaminantes a la atmósfera. Entonces, eso es importante. Ese es el que les hablaba, el Acuerdo Gubernativo 509-2001 para desechos sólidos hospitalarios. Pues es la única normativa vigente en Guatemala y tiene estos diferentes parámetros, lo que es material particulado, monóxido de carbonio, ácido clorhídrico, dióxido de azufre, plomo, cadmio, mercurio, cromo, dioxinas de furanos, y me dice perfectamente cada cuánto debo hacer mis mediciones. Si esta fuera su industria, pues sepan que deben realizarse este tipo de mediciones. Si no están sujetos a esta, se encuentran con un problema que deben resolver de forma interna o con su consultor ambiental, que es tener un marco de referencia. Es decir, qué está bien y qué está mal, cuáles son los límites que debo mantener. Como no hay una normativa clara en el Ministerio de Ambiente, pues surge este problema. ¿Qué es bueno, qué es malo, verdad? Tampoco tenemos una base, no tenemos muchas ocasiones, ¿verdad? Que cuando surge esto de que hay una demanda, de que tienen que el ministerio le solicita mediciones, ¿cómo están? No hay cómo está o cómo sería el lugar sin las operaciones de la empresa. Entonces aquí pues estamos hablando de que hay que compararse con algo. Lo ideal es tener una línea base. Esto es que antes de haber empezado a hacer sus operaciones, pues hayan hecho una medición de calidad del aire. La ciudad, por ejemplo, está muy contaminada, no necesariamente por operaciones industriales, sino más bien emisiones móviles. Entonces, no, posiblemente al realizar ustedes monitoreo de calidad del aire en general, no necesariamente de fuentes fijas, pues van a ver de que está contaminado. Y pues hacer una línea base es bastante bueno a la hora de justificar de que no se está contaminando o no ha empeorado la salud del ambiente desde que iniciaron operaciones. Entonces se debe dejar escrito de alguna forma justificado en el plan de gestión ambiental. Eso sería. Pero en el mundo real, realmente pasa muy poco haberse preparado y haber realizado un estudio de calidad del aire previo al inicio de operaciones.
Entonces, pues, nos tenemos que topar en cómo lo vamos a gestionar. La opción pues, de cajón es usar las guías internacionales, porque las guías internacionales, a la vez, si yo pues, emito menos de lo que las guías solicitan, pues, ya me es válido o lo puedo justificar en otros países. Por ejemplo, tengo mis clientes, es Walmart, por así decirlo, quien me lo está solicitando desde Casa Matriz de Estados Unidos, pues yo pues tengo mi registro de que mis emisiones están por debajo de las guías del Banco Mundial. Lo negativo de las guías del Banco Mundial o las dificultades con las que nos podemos encontrar son que los límites son bastante bajos, bastante restrictivos. Por ejemplo, tenemos material particulado que está por 50 o hasta un mínimo de 150 cuando esté justificado por la evaluación ambiental. Pues esto pueden ustedes justificar el 150 bajo pues, la autorización en el plan de gestión ambiental, en el funcionamiento ambiental. Es les digo, esta restricción de 50 o 150 que es bastante restrictiva. Y además, con una corrección por oxígeno. Esto deben tenerlo muy en cuenta. La corrección por oxígeno es bastante castigadora en este caso, 3%, 6%. Y pues eso también dificulta más los límites. Otro restricción o algo negativo de estas guías es que solo contemplan lo que es calderas, turbinas o motores. Por ejemplo, en el caso de que sea un horno, un molino, su principal fuente de emisión de contaminante, la guía no lo tiene contemplado. Y pues un molino va a tener mucho más oxígeno que una caldera. Entonces ya no aplican estas restricciones. Deben tomar en cuenta la corrección por oxígeno. Al igual que un horno. No es lo mismo y los oxígenos, la eficiencia no va a ser igual que para una. Pues hay que tener bien claro contra qué me voy a comparar, qué es bueno, qué es malo. Y lo ideal sería haber planificado desde el inicio, tener una línea base en el plan de gestión ambiental. Esta es la opción que normalmente recomendamos, las guías de emisiones del Banco Mundial, pero tienen ese problema, esas restricciones. Está este proyecto, hay un proyecto que está todavía por ser aprobado, que es una normativa de fuentes fijas para El Salvador. Ellos contemplan, esto es solo un ejemplo, pero aquí sí se tienen pensado para calderas, se tiene pensado para industria cementera, se tiene pensado para hornos, la industria metalúrgica. Esta está bastante más amplia, un poquito mejor diseñada también para lo que es Centroamérica. Está un poquito más claro. Por ejemplo, aquí, dependiendo del tipo de combustible, pues se puede ir desde 100, 350, 50, pero estamos hablando de un 10% de oxígeno, que es mucho más permisivo. Hay que contemplar también, importante a la hora de escoger una normativa o una referencia contra qué compararme, es tomar en cuenta que diferentes normativas normalizan diferente. Me refiero a normalizar a condiciones de temperatura y presión barométrica. ¿Okay? Los gases, esto si se dan cuenta está en miligramos por metro cúbico, es una concentración. Como saben, pues los gases cambian su volumen según la temperatura y según la presión barométrica. Entonces, no es lo mismo un metro cúbico de gas digamos, en una zona caliente en la costa que una zona fría y pues a temperatura de Shell. Es muy diferente ese mismo metro cúbico. Entonces, sería mucho más, la normativa, mucho más castigadora, por así decirlo, con las zonas altas que con las zonas bajas. ¿Por qué? Porque el volumen cambia. Tampoco sería comparable, no podríamos comparar una planta con condiciones de temperatura diferentes. Entonces se hace un proceso de normalización y pues lo normal es convertir a 25 grados o a 0 grados.
La normativa salvadoreña estandariza a 25 grados, mientras esta guía del Banco Mundial estandariza a 0 grados. Entonces, no podrían de alguna forma poner exactamente unas dos columnas en informe de resultados y se pongan las dos referencias. No se podría por el tema de la normalización. Existen dos tipos de monitoreos de fuentes fijas. Lo que son las mediciones en tiempo real, y esto es por equipo bastante sofisticado, se introduce en las chimeneas y se están en tiempo completo. Eso requiere, primero, una inversión muy fuerte y un costo operativo bastante alto también. Entonces deben tomarlo en cuenta, pero se encuentran industrias muy, muy grandes con un impacto ambiental que amerita control. También están las metodologías de referencia, que son pues, las que normalmente se hacen cuando no es necesario tener unas mediciones en tiempo real. Y además, siempre que tienen mediciones en tiempo real, es necesario hacer calibraciones y tomar una base, saber de que están estos sensores calibrados usando metodologías de referencia. Esto para controlar emisiones, ¿verdad? Estamos hablando siempre de emisiones. Emisiones es lo que sale, la chimenea, el escape de los motores que emite la empresa hacia afuera. Y por otro lado están las emisiones, que es lo que recibirían las comunidades aledañas a la hora de respirar lo que sea. A su vez, las metodologías de referencia se dividen en dos, los que son isocinéticos y los que son no isocinéticos. Es muy importante igual tener esta diferencia clara. Las preguntas que vi ahorita, unas en el chat, si quieren las vamos discutiendo después, que son bastante generales, las tengo mucho gusto. Y disculpen también pensé que no se escuchaba mucho, pero hay a la par una radio sonando. Y ese es el tema del ruido. Lo siento mucho, espero que se escuche claro. Regresando, existen dos tipos de monitoreos de fuentes fijas, los que son isocinéticos y los que son no isocinéticos. ¿Qué significa isocinético? ¿Y por qué isocinético? Y es una de las palabras clave, de las más importantes al momento de que ustedes pues hablen de este monitoreo, una medición, especialmente en partículas. Cuando ustedes utilizan o quieren medir material particulado, este es el polvito. Cuando quieren medir el polvito, es también el que le da el color ese oscuro a las plumas de las fuentes fijas. Necesitan capturar las partículas a la misma velocidad a la cual están siendo emitidas a la atmósfera. Entonces, se utiliza una pequeña bomba. Esta está muy sobresimplificado, pero para que entiendan un poquito qué es un muestreo de fuentes fijas, se utiliza una bomba, se utiliza un filtro que tiene un peso conocido y se hace pasar, se succiona y se hace pasar más o menos 1 metro cúbico de gas, esto varía según el método, pero se hace pasar un volumen conocido de gas por ese filtro. Entonces el filtro captura absolutamente todas las partículas y como tengo un peso final y un peso inicial, saco la diferencia de pesos, esta diferencia de pesos la divido dentro del volumen conocido y tengo mi concentración de material particulado. ¿Sí? Esto es un muestreo de fuentes fijas muy sobresimplificado. Entonces, ¿qué es esto de isocinetismo? Es capturar, como son antes, las partículas a la misma velocidad, que viene de cinético, cinetismo, que es igual a la velocidad, e iso, que significa igual. Iso igual, cinetismo igual velocidad. Porque, ¿qué pasa? ¿Por qué es tan importante? ¿Qué pasa si la velocidad de succión, o sea, la velocidad a la cual yo estoy succionando con mi bomba, es mayor a la velocidad a la cual están siendo emitidas las partículas? Si esto sucede, va a pasar esto. Yo capturo, está la boquilla, está la sonda que se introduce en la fuente fija, pues voy a capturar material particulado que viene de los alrededores, que se introduce. Entonces voy a tener más material particulado del que realmente está siendo emitido.
¿sí? Una concentración mayor. ¿Qué pasa si la succión, por el contrario, es menor la succión o la velocidad a la cual yo estoy capturando las partículas que la cual están siendo emitidas a la atmósfera? Pues voy a capturar menos. O sea, es decir, esta boquilla va a hacer una obstrucción a la fuente T. Pero va a hacer una obstrucción, entonces las partículas van a hacer este giro por los lados, se van a ir por los lados, entonces muestra en esta diapositiva. Por el contrario, si logro que la velocidad de salida sea exactamente a la velocidad a la cual estoy capturando, va a ser esto. Y la muestra va a ser lo más representativa posible. El isosinetismo debe lograr un 100% más menos 10. Esto es, que divido la velocidad de salida dentro de la velocidad a la cual estoy succionando y me tienen que dar 1, más menos 10. Más menos 10%. Esto es lo que pasa a la hora de este captura, si se dan cuenta. O sea, aquí tengo lo que sería un muestreo ideal, 100% isocinético, y lo que sería un muestreo menos del 100% cinético, como vean, aquí capturo menos partículas de las que realmente están siendo emitidas, y si succiono a una velocidad mayor, pues están siendo capturando. Estoy capturando más de lo que es recomendable. Complicaciones con los métodos, pues, la ubicación, velocidad de la chimenea, vamos a ir viendo un poquito de las muchas dificultades que se puede tener al hacer la medición. Y algo también importante, ¿en qué parámetros debe ser el monitoreo isocinético? Donde existan partículas. Entonces, claro, material particulado es el obvio. Si quiero mostrar partículas, tiene que ser isocinético, pero también si necesito por algún otro parámetro capturar las partículas. Por ejemplo, metales pesados, furanos, que necesito analizar esas partículas para ver si el metal sólido si el metal está en forma sólida siendo emitido y queda capturado en esas partículas, debo hacerlo de forma isocinética. Entonces, siempre que necesite por alguna razón, porque el parámetro me lo solicita, analizar las partículas, debo hacer un muestreo isocinético. Si no es necesario capturar esas partículas, pues puede ser un muestreo no isocinético. Estos con sensores electroquímicos, que es un muestreo bastante más sencillo. Pues el primer problema que podría llegar a surgir es dónde llegar a ubicar el puerto de emisión. Si se dan cuenta, o si uno lo piensa, las partículas al momento de al ser emitidas, no van de forma laminar, no fluyen hacia arriba de una forma perfecta, se van elevando. No. De hecho, empiezan dando vueltas. De hecho, pueden ir pegadas en las paredes, pueden ir centradas, pueden ir en un lado, pueden ir dando vueltas, lo que se podría nombrar flujo ciclónico técnicamente en los métodos. Entonces se debe evitar, porque si hay flujo ciclónico, si las partículas dentro de la chimenea están dando vueltas, por mejor que yo logre la succión, siempre no voy a lograr un buen isocinetismo. Entonces, lo que es la guía rápida, si está bien o está mal, es que deben ubicar las perturbaciones. Una perturbación es cualquier obstáculo que cambie la dirección del flujo. Por ejemplo, aquí, por la salida, una curvatura, el cuerpo generador, la salida, es una perturbación, cualquier cosa que cambie. Entonces, de donde están siendo emitidas, o este tramo del ducto, debo medir el diámetro interno de la chimenea, multiplicarlo por 8 y colocar ahí el cuerpo. Y hacia abajo, multiplicar por 2 el diámetro y debo tener al menos 8 hacia abajo y 2 hacia arriba de tramo. Por ejemplo, este es el criterio ideal. Esto es idealmente, ¿verdad? Que tengo mi chimenea, identifico mis dos perturbaciones para obtener un tramo recto, que sería esta y esta,
debo tener 8 diámetros hacia abajo, 8 diámetros hacia arriba, perdón, 2 diámetros hacia arriba y ubicar mis puertos a 90 grados. Uno aquí. Entonces, por estos puntos inserto el equipo de medición de muestra. Es el criterio ideal. Si bien puede ser de que por alguna razón de logística, de costos, que la chimenea ya venía construida, que es muy chaparra y es bastante ancha y no es posible hacer 8 diámetros hacia abajo y 2 hacia arriba, pues el método 1, que es el que debo usar, me dice que puedo usar el criterio mínimo, lo mínimo para hacer el monitoreo. Y esto es 2 diámetros hacia abajo y medio diámetro hacia arriba. Y pues lo pongo a 90 grados. Entonces, por lo menos esto se debe lograr para hacer un muestreo isosímetro, para evitar el riesgo, disminuir el riesgo de que haya flujo ciclónico. El flujo ciclónico también se puede medir. Entonces, este informe puede pedir ausencia de flujo ciclónico, o por lo menos medir que no haya flujo ciclónico. Este es un ejemplo. Esta chimenea sería muy rara, pero para que vean las diferentes perturbaciones. Una perturbación sería esta salida. Esta curva es una perturbación porque cambia la dirección del flujo. Aquí hay otra perturbación. El cuerpo generador es una perturbación. Entonces escojo un tramo recto. El tramo recto pues, sería en este caso, de aquí para acá. En este ejemplo hay 10 metros. Entonces tengo 10 metros y el diámetro es 1 metro casualmente, para hacer todo muy sencillo. Entonces yo quiero usar el criterio ideal. Si quiero usar el criterio ideal, tengo que hacer medir 8 diámetros hacia abajo. En este caso, el diámetro es exactamente 1, entonces es 1 metro, entonces ya 8 metros hacia abajo, 2 metros hacia arriba. Entonces tengo que ubicar aquí. Esto idealmente. Para un criterio mínimo, debo hacer 2 diámetros hacia abajo y 0.5 hacia arriba. Entonces, idealmente tengo nada más esta zona para abrir mis puertos. Pero si yo lo único que quiero es cumplir con el método, tengo toda esta zona. O sea, yo puedo escoger hacer los puertos por acá. ¿Por qué? Porque posiblemente sea más económico. Puede que haya un techo por aquí, una lámina que se atraviese a media chimenea y no sea fácil instalar el puerto después por logística. Y a lo mejor yo por aquí con un simple andamio y no tengo que construir un anillo completo para la medición, pues puedo considerar. Mientras más me acerque al criterio ideal, la muestra puede llegar a ser más representativa, que es al final lo que quiero, ¿verdad? Una muestra representativa. Esto en el caso de que sea un muestreo isocinético. Si no es isocinético, pues basta como son gases, los gases sí viajan de una forma más homogénea, abrir un pequeño hoyo más pequeño, pues idealmente yo pido que sea 1 metro hacia abajo, que tenga para que ya el gas fluya, que no esté tan caliente recién salido del cuerpo generador, y abrir un pequeño agujero. En ese agujero se mete la sonda con los sensores electroquímicos y se puede realizar la medición. Este es el equipo que se utiliza, es bastante grande, pesado. Esta es una versión disminuida del equipo, como se ve arriba, y no es necesario subirlo todo. Pues tiene estos nosotros le llamamos un umbilical, que es básicamente una manguera que conecta los sensores, cables, etcétera, y hace pasar el gas a través de la manguera, pues mide bastante. Entonces, una persona va arriba tomando la muestra y otra persona se queda abajo, el ingeniero, el técnico analista se queda abajo tomando la muestra, haciendo los cálculos de velocidad, etcétera. Así es como debe lucir el lugar. Esta argolla y esto es para sujetar el equipo que puede ser pesado, como se ve acá. Así es como se ve la parte de arriba de la chimenea. Entonces, eso es lo que debe tener el puerto para poder ejecutar una medición. Aquí después es un ejercicio, pero creo que no es necesario que se pueda. Y la medición se realiza dividiendo la chimenea, como les comenté anteriormente. No necesariamente todas las partículas viajen
de una forma completamente laminar y simétrica a lo largo del área transversal de la chimenea. Puede ser de que venga pegada a las orillas, puede ser de que vaya pegado al centro, puede ser de que vaya de un lado más que de otro. Entonces se debe analizar, debe dividir el área transversal de la chimenea y monitorear. Supóngase que es un muestreo de 1 hora y son 12 puntos. Si eso nos dan los cálculos del método 1, nos dieran 12. Succiono 5 minutos por aquí, 5 minutos por aquí, 5 minutos por aquí, a lo largo de toda el área transversal de la chimenea para obtener la muestra más representativa. Y es por eso que se abren 2 puertos o 2 agujeros a 90 grados para alcanzar. A veces se piden 4, pero esto es cuando las chimeneas son muy grandes. Si son muy grandes, la sonda, que tiene un largo de 1,80 m, únicamente la puedo meter 1,80 m. Si midiera, por ejemplo, 3 metros, no podría abarcar el área transversal completa. Entonces lo que hago es dividirlo. Primero por un lado y después inserto la sonda por el otro lado. Entonces, con esa distancia ya puedo cubrir los 3 metros de diámetro, por ejemplo. Entonces, dependiendo de eso, se les solicitaría cómo abrir sus puertos. Eso es el método 1, que es la ubicación ideal. El método 2 es medir velocidad, porque tengo que succionar a la misma velocidad a la cual está siendo emitida el contaminante. Entonces, debo medir velocidad, debo saber a qué velocidad están siendo emitidos. Para eso, utilizo el método 2 de la EPA. El método 2 lo que utiliza son unos tubos pitot que miden el diferencial de presión. Esto es, introduzco los tubos pitot, ve la presión por positiva, negativa, hay una diferencia y esto me mueve el líquido barométrico. Y pues tengo una escala y dependiendo de esa diferencial, tomando temperatura, presión barométrica, presión estática, lo introduzco en una función y eso me da velocidad. Entonces ya tengo la velocidad a la cual está haciendo. Cuánto gas, cuál es el peso molecular del gas que está siendo emitido, es importante también para poder realizar el isocinetismo. Y pues recordando un poquito química básica, recordando que es el átomo. El átomo se compone de electrones, neutrones y protones, principalmente. Y estos tienen diferentes pesos, dependiendo de la cantidad de neutrones y protones, el peso que va a tener. Muy sobresimplificado, pero es realmente muy sencillo lo que se hace. Entonces aquí tengo el CO2, está compuesto por un átomo de carbono y de oxígeno. Un átomo de carbono, dice el peso molecular, está en su tabla periódica. Si la tuvieran por la mano podrían verlo. Aquí en esta esquina superior derecha suele estar el peso atómico. La Universidad del Boro tiene un peso atómico de 10.8. Pues el carbono tiene un peso de 12 gramos mol. Y el oxígeno un peso de 16 gramos mol. Entonces, como hay 1 de carbono y 2 de oxígeno, 12 más 2 por 16 es igual a 44 gramos mol. Puedo decir entonces que el CO2 tiene un peso de 44 gramos. Pero no es únicamente CO2 el gas que va a estar en la chimenea, sino que va a haber monóxido de carbono, dióxido de azufre, óxido de nitrógeno, oxígeno. Lo que yo hago es medir el porcentaje de cada uno de estos gases. Los gases principales, por supuesto. ¿Qué son estos 4? Entonces, tengo el peso del oxígeno, 32, de 16, el nitrógeno, 2 de 14, el monóxido, el oxígeno, 1 de carbono. ¿Ves? Hago la suma. Es un promedio ponderado. Entonces, ese promedio ponderado, que lo mido por medio de un equipo, es con sensores electroquímicos, me va a dar el porcentaje de los diferentes contaminantes, diferentes parámetros. Entonces, simplemente pues, hago este cálculo sencillo que ven aquí y me da el peso molecular del gas. Así se ve. Es un muestreo, como ven, mucho más sencillo. Aquí lo que hay son sensores electroquímicos y se puede
tiene una pequeña pistolita con la sonda, se introduce y pueden ver muy bien el, el monitoreo. Muy importante, si se ven las normativas que les enseñé al principio, en algunas partes aclara que se debe el oxígeno, la captación por oxígeno es seco, en condiciones de oxígeno seco. ¿Por qué oxígeno seco? Gases secos. Porque cuando se succiona el gas y al pasarlo por sensores, el agua es el enemigo principal de los sensores. Entonces, si no lo secara el gas, que lo hago pasar aquí por un condensador primero lo seco, le quito el agua y después entra a los sensores electroquímicos para que no se vayan a arruinar. Entonces, al quitarles el agua, pues hago un cambio. Entonces, cuando se miden con sensores electroquímicos, los que les están dando es un porcentaje seco. ¿Sí? Falta agregar el porcentaje de la humedad, lo que es el agua, el H2. Eso es importante, sí, lo sé, porque a veces dice las normativas seco, gas seco. Entonces, el peso molecular del gas, tal seco, yo necesito el peso molecular como tal, cómo está siendo emitido. Entonces, tiene la parte seca, que ya lo analicé con el método 3A, peso molecular, usé los sensores electroquímicos y ahora necesito saber cuánto realmente estoy emitiendo de agua. Entonces, para eso utilizo los impingers. Los impingers son unos pequeños burbujeadores que lo que hacen es que succiono, el mismo equipo succiono, hago pasar un volumen conocido de gas y los hago burbujear por una cámara fría. Esto es una cajita, se dan cuenta que es una cajita que adentro está con hielo, está en los primeros dos burbujeadores tienen 100 ml de agua y terceros está seco, en este último meto sílica gel, una solución absorbente. Entonces, como está frío y el gas al pasar aquí, pues, se condensa, atrapa el agua y después sigue el gas. Entonces, si yo sé que al inicio la caja fría o este condensador, esta pequeña NA 200 ml de agua y al final la recojo con 250, significa que capturé 50 mililitros de agua. Y sé que el volumen, supongamos que fueron ahí 1 metro cúbico de gas seco, pues, hago la transformación estequiométrica del agua, la convertía en gas, ¿cuánto sería? Y pues, ¿cuál es el porcentaje de agua? Simplemente, pues, el volumen del agua, dividido el volumen del agua más el volumen de gas seco, y esto me da el porcentaje de humedad. Es en principio bastante sencillo. Se complica un poquito, ¿por qué? Porque tengo que evitar de que el agua se me vaya a condensar en esta parte inicial, que es únicamente se me condense en los impingers, o en el condensado. Entonces, lo que debo hacer es elevar la temperatura, se coloca una resistencia aquí, y toda esta parte debe estar a 120 grados centígrados para evitar de que el agua se condense en esta parte del tren de muestra. Pues ya tengo el peso seco, ya tengo el porcentaje de gases seco, ya tengo el porcentaje de gases húmedo, pues simplemente hago la conversión, cuánto es total, ya tengo cuál es el porcentaje de agua de H2O. Entonces con eso, ya sé que son 2 de hidrógeno y 1 de oxígeno, puedo hacer el cálculo del peso molecular, que va a ser muy necesario en las ecuaciones para obtener la partícula o los diferentes parámetros. Bueno, ya sé la velocidad, ya pues mido temperatura, tengo un problema serio, que es que yo tengo una pequeña bomba, pues, bastante pequeña, como ese tamaño, es liviana, y con esa misma bomba debo capturar a la misma velocidad fuentes fijas que estén emitiendo a velocidades muy altas, como fuentes fijas que estén emitiendo a velocidades muy bajas. Y pues la bomba es la bomba, no puedo tener una bomba grandota, una bomba chiquita, y lo variando. Entonces hago un pequeño truco. Este pequeño truco, pues que yo sé que caudal es igual a área por velocidad, pues velocidad es igual a caudal dividido el área,
yo no puedo cambiar la velocidad. La velocidad es la que es. El caudal, que es lo que tengo de la bomba, también es el que es. No lo puedo cambiar. Tengo un margen muy pequeño para variar esa succión, esa fuerza de succión. Entonces el pequeño truco es cambiar el diámetro, o el área, perdón, el área de la pequeña, de la boquilla, de donde estoy succionando. Entonces, si a la misma velocidad, el mismo caudal, el caudal de la bomba, lo mantengo, pero le reduzco el diámetro, como cuando yo apacho una manguera, le pongo el dedo, si la velocidad a la cual está saliendo el agua, la manguera, o la velocidad a la cual yo estoy succionando es mucho mayor. Entonces, con la misma bomba, cambiando la boquilla, el diámetro de esta parte del instrumento, yo puedo succionar a muchas velocidades diferentes con exactamente la misma bomba. Tengo pues, el tren de muestreo del instrumento, pues tiene un kit de boquillas que van desde amplias, con un diámetro ancho, hasta diámetros chiquitos, diámetros pequeños. Entonces, puedo variar bastante y con esto controlar la velocidad a la cual estoy succionando. Entonces, debido a esta restricción, escoger correctamente la boquilla que voy a usar es posiblemente la decisión más importante a la hora de si voy a lograr un muestreo isosimétrico o uno no isosimétrico. Si escogí una boquilla muy pequeña, no voy a lograr succionar una cantidad de volumen representativo, ¿verdad? Porque tengo que, con muy poquita succión, pues va a tener una gran velocidad. Entonces, no se debe. Esto se vuelve crucial. El diámetro exacto, cada milímetro aquí cuenta. Es por eso que se debe inspeccionar que el diámetro, que la boquilla esté bien, que no tenga abolladuras, que no tenga raspones, y que el diámetro esté medido con un pie de rey calibrado. Pues se arma, así se arma la boquilla y se coloca para medir. Entonces ya puedo unir, pues ya tengo cómo medir velocidad, ya tengo cómo medir humedad, ya sé cómo calcular el peso molecular, ya puedo unir todas esas pequeñas partes y lograr lo que es un muestreo isosímil. O sea, un momento de la parte. Le agrego un filtro, armo mi tren de muestreo, hago mi tren de muestreo, que se los enseñé previamente, que tiene boquilla, tubos pitot, sonda caliente. Le coloco el filtro que pesé previamente, le coloco los impingers con el hielo, esto va caliente y esto va frío. Para lograr condensación, hago pasar un volumen conocido de gas, voy a pesar mi filtro al laboratorio, tengo peso inicial, peso final, eso lo divido dentro del volumen conocido, tengo ya un dato de concentración. Ese dato de concentración vengo y lo transformo a condiciones estándar, de temperatura y presión barométrica estándar, y pues eso ya lo podría llegar a comparar con una norma, o con alguna referencia para que sea comparativo, ¿verdad? Porque nada me sirve tener un dato si no sé juzgar, no tengo unas reglas para saber si es bueno, positivo o negativo. Estoy al límite, si debo ejecutar tengo que hacer una acción, ¿no? Que al final es lo que me gusta. Verificaciones, calibraciones, se dieron cuenta, es un monitoreo bastante complicado que tiene muchos instrumentos más pequeños. Entonces debo ver que mis boquillas estén bien, estén bien. Entonces eso lo debo medir con un pie de rey calibrado. Que los orificios críticos, eso es que la bomba esté funcionando correctamente, y además de que el volumen me lo marque correctamente. Es un test por orificios críticos, que son unos Venturi, y se marcan a diferentes restricciones. Se hace una calibración para ver que sea correcta la bomba con la succión, los tubos pitot que tienen condiciones ideales, que el equipo con sensores esté calibrado con gases certificados, que los sensores de temperatura igual estén calibrados con un simulador de temperatura. Tiene muchas pequeñas partes que deben buscar que estén correctamente para que el monitoreo los datos sean verídicos, sean reales. Porque cambia con un par de milímetros que cambia la boquilla, cambió completamente el resultado.
El área de pesaje de filtros, igual, tiene, el método pide que sean 6 dígitos, entre 0.000001 gramos, es una función muy, muy baja. Entonces, cualquier cambio de temperatura, cualquier cambio de humedad va a afectarlo. Entonces, se debe controlar vibraciones, temperatura, humedad del área, estática, y que la balanza esté calibrada correctamente para lograr hacer bien la medición. Este es un monitoreo de cómo se ve. Aquí estoy haciendo este rapidito. Este es un monitoreo de calidad del aire, que ahorita les voy a hablar un poquito, aprovechando. Este es un monitoreo de calidad del aire que estamos haciendo en la planta. Ahí está monitoreando material particulado. Aquí se ve un monitoreo de emisiones. Están dando la fría, están colocando el filtro. Este es el instrumento, la consola, se sube la parte del equipo a la chimenea. Y pues ahí está haciendo la parte de recolección de muestra, la limpieza, y pues sí. Así es como se ve un muestreo. La contraparte de un muestreo de emisiones es el muestreo de igniciones. Esto es lo que está respirando las comunidades, puede llegar a recibir. Entonces, es muy oportuno al momento de estar haciendo una medición de las emisiones, hacer un monitoreo de cómo está la calidad del aire en los alrededores. Para eso, igual, se pueden utilizar cosas muy sencillas que van dependiendo para qué lo quieren. Desde sensores y monitoreos rápidos para tener un estándar. Si lo único que quiero es hacer control, eso está bien. O si lo que quiero es para medidas, por ejemplo, el plan de gestión ambiental, presentar mis datos al Ministerio de Ambiente, que mis datos no sean cuestionados ante alguna autoridad, pues lo ideal, lo que se debe hacer, de hecho, es utilizar metodologías de referencia. Estos son equipos, igual funcionan, la lógica es bastante parecida, se succiona una cantidad conocida de volumen de gas, de volumen de aire, se hace pasar por filtros pesados, se pesan después, y eso me da, esto lo divido entre el volumen conocido y tengo materia particular. Estos son de bajo volumen que me sirve para medir PM10 2.5. Este es uno de alto volumen que me sirve para medir PSP o metales pesados. De hecho, aquí estamos capturando metales pesados, lo que es plomo. En El Salvador la normativa pide que se analice plomo. Y este es un sensor de gas que estamos midiendo monóxido de carbono, CO2. Y esto va acompañado también de mediciones de dirección del viento, condiciones meteorológicas, humedad, etcétera, porque eso es lo que me dice. Por ejemplo, si tengo una pluma, tengo mi caldera, lo cual tiene una pluma de gas. Si el aire normalmente viene del sur al norte, se espera de que los contaminantes estén al norte de la fuente, ¿verdad? Si al sur está contaminado, pues puedo ver una diferencia, ¿verdad? Que no se debe a la pluma. La pluma todo el tiempo, después de monitoreo, estuvo monitoreando hacia una dirección opuesta. Me sirve para medir si fue correcto la elección del punto, sacar conclusiones. Por ejemplo, si los dos, tanto en contra del viento como a favor del viento, son muy parecidos, significa que la pluma de mi industria no es significativa. Puedes sacar ese tipo de conclusiones al momento de realizar su instrumento de gestión ambiental, ¿no? Muy importante igual estar acreditados. Yo creo que eso es lo que les agrega valor. En Ecoquimsa realmente estamos bastante convencidos de la necesidad de la industria ante cualquier requisito internacional, ante alguna demanda, ante algún requisito del Ministerio de Ambiente, que sus datos no sean cuestionados, que no les digan ustedes se coludieron con el laboratorio, ustedes inventaron los datos,
que como el laboratorio es su cliente, pues busca satisfacerlos ustedes y no es datos verídicos, etc. Son cuestiones que de verdad las cuestiona, ¿verdad? El Ministerio de Ambiente ante una demanda lo primero que va a hacer es cuestionar sus datos. Que no estaba calibrado, que seguramente qué equipo utilizaron, eso no es una metodología apropiada, y subestimar los datos que tienen. Entonces, nosotros intentamos, de verdad, que creemos que la mejor forma de evitar eso, evitar que sus datos sean cuestionados, es presentando una acreditación. Una acreditación de la OGA. La OGA pues hace auditorías, verifica que los gases que nosotros tenemos son certificados, que se hace de una forma periódica, el mantenimiento iba bien, que las revisiones antes de salir a muestra iban correctas, que contamos con las condiciones apropiadas en el cuarto de pesaje de filtros, en el área de calibración, que pasa por un proceso de compra donde se toma en cuenta las capacidades de nuestros mismos proveedores, que nos sometemos a procesos de auditoría de forma recurrente, para evitar de que en algún momento pues sus datos lleguen a ser cuestionados por el Ministerio de Ambiente o por cualquier otra entidad. Creo que ese valor es importante. Nosotros en Ecofinsa estamos acreditados en parámetros de calidad del aire, pues aquí lo ven. Material particulado, dióxido de azufre, material particulado en calidad del aire, diferentes parámetros, también como estamos en agua y también en salud ocupacional. Esa es la razón por la cual buscamos la acreditación. No es que un laboratorio que no esté acreditado necesariamente vaya a hacer mal el trabajo, posiblemente lo hace bien, pero al no tener a alguien que lo audite y de hecho certifique que lo hacen bien, no pueden comprobarlo ante una auditoría. Entonces es mucho más fácil menospreciar esos datos, subestimarlos, dejarlos sin valor. Entonces, por eso creo sumamente importante el tema de la acreditación. Tal vez algunas, aquí les dejo mi contacto, alguna duda puntual, pero lo que deben pensar, lo que se debe analizar al momento de ser responsables de un plan de gestión ambiental de su empresa es qué es lo que tenga. ¿Se hizo o no se hizo una evaluación inicial? En Guatemala, déjenme mostrarles. En Guatemala tenemos la problemática que al no haber una normativa, no tenemos cómo justificar si algo está bien, si lo estamos haciendo bien o lo estamos haciendo mal, lo cual da mucha ambigüedad. Algunas ocasiones pues, el ministerio me lo puede dejar pasar, en otras no. Entonces no hay esa ambigüedad que necesita que los consultores ambientales, que la parte, el ingeniero ambiental, el gerente de ambiente, el coordinador ambiental, pues conozca bien cómo está, que lo argumente bien su proceso. Este es un proyecto que nosotros tenemos en Ecofinsa, que es sobre mediciones de calidad del aire en la ciudad de Guatemala. Entonces, aquí no se ve la ciudad. En este momento está bastante bien la ciudad. Súper bien. Pero déjenme mostrarles, por ejemplo, cómo está. En este momento la SAP está muy bien. Pero déjenme mostrarles. Normalmente no está bien. Normalmente está por valores bastante elevados. Sí, les enseñamos. Este es 2.5. Este momento está bien. Las guías del Banco Mundial en calidad del aire, esto es en emisiones, y piden 15 miligramos por metro cúbico. Esto es aquí. Es muy, muy, muy bajo. Entonces, la comparación siempre va a estar abajo. O sea, va a ser muy difícil. Están ubicados en Guatemala, lograr que ustedes hacen un monitoreo de calidad del aire, lograr que ese monitoreo vaya a estar por debajo de las guías. ¿Por qué? Porque la ciudad ya está bastante contaminada. Está muy por arriba de los valores máximos permisibles. Por ejemplo, aquí se la pasa en rojo, en valores muy altos. Entonces, no van a salir bien si están ubicados en una zona
con densidad forestal alta. En este caso, en Guatemala se debe a la gran cantidad de fuentes móviles que hay, de vehículos, y de vehículos en mal estado. Se puede ver muy fácilmente en las camionetas rojas cuando pues arrancan y se ve el gran escape negro que tiene. Eso pues, posiblemente es lo que está contaminando, no es la chimenea de su industria. Entonces, no van a tener un buen dato. Entonces, necesitan justificar eso. Lo ideal es tener, antes de haber iniciado operaciones, haber hecho un monitoreo de calidad del aire para tener una línea base y justificar ante el ministerio, mire, sí, de hecho, la calidad del aire está mala, pero no es porque mi empresa la contamine, es porque hay muchos carros, a la par está la Roosevelt, a la par está la Montúfar, el Boulevard Liberación, que es lo que está contaminando el condominio que está a la par, no soy yo. Eso es muy importante, deben contemplarlo. ¿Cómo está? Deben contemplar bajo qué normativas se van a regir, o sea, alguna referencia. Puede ser interna, como les digo, tomadas de línea base, o puede ser la del Banco Mundial, que es la más usual, pero tiene esta problemática de que es bastante difícil de cumplir. Puede ser una normativa salvadoreña. El Salvador tiene normativa. Pueden decir, bueno, me voy a comparar con una salvadoreña que se acopla más al mercado centroamericano, a la industria, a las condiciones de Centroamérica, a las tecnologías que se usan en la industria, etcétera. Puede ser también Honduras. Honduras tiene normativa, compararse con una normativa hondureña. O puede ser que tal vez la casa matriz, que puede ser que trabaje en una empresa que tiene casa matriz en Colombia o que tiene casa matriz en México, utilizar la normativa de ese país, decir, bueno, me voy a regir de forma internacional. Algunas industrias, por ejemplo, la industria azucarera. La industria azucarera realizó su propia guía interna, pues ellos se basaron en diferentes normas, pusieron un valor de diferentes parámetros, qué parámetros van a medir, qué parámetros van a controlar, y eso, pues el ministerio se los ha valido en sus planes de gestión ambiental. Bueno, puede ser, no sé, por medio de las cámaras, de cámara de industria, que diferentes socios se agrupen y empiezan a generar sus propias guías internas, ya que a veces puede ser que el ministerio no logre avanzar por eso, por X o Y razón, pues por lo menos ponerse de acuerdo de forma interna para gestionarse a sí mismos y de alguna forma tener una referencia para que no sea tan ambiguo que de la nada ya el Ministerio de Ambiente, yo tengo una denuncia y estoy bien, estoy mal, y hay mucha incertidumbre. Ese es un tema, es algo que se puede hacer. Este link, pueden usar el mismo link que acabo de presentar, ¿verdad? Si estuvieran en Guatemala, para decir, mire, de hecho sí, si tienen alguna demanda o están realizando planes de gestión ambiental, dicen, hey, sí, hay contaminación ambiental, pero no la estoy provocando yo. O darse cuenta durante la realización de los monitoreos de emisiones, de que en efecto sí están contaminando. Entonces toman acción y hacen acciones correctivas antes de que pase a mayores, ¿verdad? Antes de que los efectos en la salud de las personas son bastante nocivos a largo plazo. De personas que, por ejemplo, a las 6 de la mañana salen a correr, porque una persona que a las 6 de la mañana sale a correr, su objetivo en la vida es estar sano, gozar de una mejor calidad de vida. Pero si el aire está contaminado, como normalmente lo está en Guatemala, el aire en Guatemala, en la ciudad de Guatemala, está contaminado normalmente y tiende a estar muy contaminado en horas pico de tráfico. Esto es desde las 6, desde las 5:30, si vienen de Amatitlán, se nota del smog. Entonces, esta persona que sale a correr a las 6 de la mañana puede estar causando efectos negativos en su salud. Él lo hace por cuidarse y está causando el efecto contrario. Los abuelitos que viven en la ciudad no tienen idea, porque en uno donde no estaba tan contaminado, tienden a abrir ventanas, cuando abrir ventanas puede ser una mala idea precisamente en ese día. ¿Por qué? Porque el aire es malo. Entonces deben tomar precauciones. Por ejemplo, revisar estos sensores de calidad del aire, que con gusto ya no les compartimos. Pueden revisarlos. Son completamente gratuitos y en directo. ¿Sí? Si van a hacer o no
actividades al aire libre. Afecta a los más jóvenes, a los bebés que no tienen un sistema cardiovascular desarrollado correctamente, defensas, afecta a los ancianos, como lo comenté, afecta a los deportistas, afecta a las personas que tienen alguna enfermedad crónica como asma, y puede generar enfermedades crónicas a largo plazo. Si todos los días yo salía en transporte público y tengo que caminar durante esas calzadas, la Roosevelt, el Boulevard Liberación, moverme en transporte público, pues yo a lo largo de mi carrera, que empieza joven y termina pues, en una edad mediana, puedo empezar a desarrollar enfermedades cardiovasculares. Y la razón es la contaminación. Entonces, creo que como industria tenemos esa responsabilidad, ese actuar, esa voz, creo que podemos oír como líderes. De hecho, el hecho que estén aquí aprendiendo sobre eso, una idea que les interesa, buscar una Centroamérica, una Guatemala. Esa fue mi presentación. Voy a empezar a contestar preguntas. Voy a empezar a leerlas, ¿verdad? Y voy a ir ahí. Ok, ¿por qué realmente no ha dado esto ningún intento de controlar la contaminación del transporte? Supongo yo que son motivos políticos. Mi punto de vista personal. Rodolfo Girón, ni siquiera el nombre de Quintín, sino que es Rodolfo Girón. Antes de una normativa para controlar el transporte privado, debemos buscar como ciudad, por lo menos como ciudad, o centros urbanos, mejorar transporte público. ¿Por qué? En Guatemala el transporte, pues, uno se expone mucho. Entonces, hay personas que buscan, pues, con lo que tienen, comprar vehículos, y los más baratos son los que vienen usados, que no están bien, no tienen un presupuesto bajo para mantenimiento. Entonces, tienen que usar esos vehículos, porque no hay un transporte seguro, no hay un transporte eficiente. Entonces, traen vehículos rodados, vehículos que están en mal estado, y con eso se van emitiendo muy malas, que emiten demasiados gases, monóxido de carbono, material particulado, pero sería injusto y atacaría y perjudicaría precisamente al sector de la población con menos recursos, que con sus ahorros se compran su carrito, pero les estaría diciendo uno, hey, no pueden comprar ese carrito, ¿verdad? Entonces, yo creo que paso uno es tener un buen transporte público, solucionarle la vida a las personas para que puedan contaminar, ¿verdad? Y después ya aplicar una normativa que controle en qué estado deben estar los vehículos y precisamente que el transporte público no sea el que contamina, como pasa en Guatemala, tristemente. ¿A qué número email o dónde se puede reportar la contaminación de una fábrica ACE en zona residencial? Pues eso sería con el Ministerio de Ambiente, tal vez buscando en la parte de Ministerio de Ambiente. La presentación la voy a compartir con mucho gusto, siempre se la doy al centro para que ellos la divulguen y la pongan en notas. Se puede monitorear material particulado de un vertedero pues emite, tiene ciertas emisiones, se puede monitorear perfectamente el material particulado en la zona, en los alrededores. Material particulado y otros contaminantes, por ejemplo, metano, ácido sulfídrico, tal vez el mal olor, ese olor no es material particulado, sino que podría ser un ácido sulfídrico. Pero el punto de mediciones se vuelve una perturbación. No, el punto de mediciones es realmente, es un agujero nada más. Entonces el flujo viene, de hecho ese agujero se tapa con un nip para que no salgan por ahí, y pues se emite. Es un agujero nada más para que me dé espacio de hacer la medición. No es una perturbación. Los monitoreos de calidad del aire se pueden realizar cuando hay lluvia, pero las condiciones van a ser diferentes. Entonces, ¿qué quiero pedir? Es una zona donde normalmente llueve, supónganse que es Cobán, donde normalmente está lloviendo, sí sería saber cómo están la calidad del aire en ese momento de lluvia. Si es algo muy atípico, si normalmente es soleado y ese día perfectamente llovió, específicamente llovió, pues los datos no serían buenos, porque sí, se ve afectado la calidad del aire, de hecho se ve muy afectada por las condiciones climáticas. Esto no solo es lluvia, sino también es condiciones de
de dirección del viento, humedad. Si es muy atípico, pues se debe conservar. Lo ideal es hacer uno en época húmeda y hacer mediciones también en época seca, para tener estas dos de cómo se comportan. La página donde tengo la calidad del aire es pública, es un proyecto de Coquimsa. Tenemos 5 streamers de material particulado que vamos a hacer más. Y la pueden ver perfectamente. De hecho, pueden bajar una aplicación, se llama Air Visual. Eso sí no es de Coquimsa. Pero ahí pueden ver la calidad del aire y los sensores de calidad del aire que tenemos en Coquimsa, pues están, perdón, estoy mandando a Eric, le estoy mandando directamente, no a todos. Ahí mandé el link a todos y Air Visual se llama la aplicación. De hecho, pueden descargar los datos desde esta página que les di de Purple Air. Ustedes se meten ahí, buscan una fecha específica, supónganse, quiero saber cómo estuvo el lunes, se ponen el lunes, pueden hacer promedios de 1 hora y obtener una gráfica de cómo se mantuvo ese día perfectamente. Pueden haber sanciones, sí. De hecho, podrían haber sanciones por contaminación, ¿verdad? Que una comunidad se queje de una fábrica que tenga una caldera o alguna fuente fija y si comprueban de que se está contaminando, sí, hay sanciones. De hecho, sí se han ejecutado. La cuestión es como no tenemos una guía, o sea, no tenemos reglas claras de qué está bien, dónde está correcta la operación y dónde ya estoy contaminando. No hay una referencia guatemalteca, pues se vuelve muy ambiguo y se vuelve de la capacidad para argumentar de un lado o de otro. Ese es el problema, que no hay una normativa nacional. Sí existe, puede ser. Normalmente las entidades de Estado van cuando hay alguna queja de alguna colonia, un condominio que esté a la par, que se ha ido generando por el crecimiento poblacional. Entonces, antes habían fábricas en las zonas aledañas de la ciudad, y como ha cambiado un poquito o ha fallado en algunos aspectos los planes de ordenamiento territorial, pues zonas que antes estaban destinadas a industria, pues han ido construyendo colonias, condominios. Entonces, pues las empresas no se prepararon con un estudio previo, y pues sí, se pueden perder casos de que se está contaminando, no solo por calidad del aire, sino que puede ser por agua residual, puede ser por ruido. Pues los gobiernos, en Guatemala la mala calidad del aire está provocada principalmente por carros, por vehículos. Entonces, lo que deben tomar los gobiernos es un buen transporte público. Esa es mi observación principal. Un buen transporte público y después aplicar normativas. Pero puede empezar también por la industria. Tener reglas del juego claras, porque no es ni bueno para las empresas no tener reglas del juego claras, y tampoco lo es para el Ministerio de Ambiente, ¿verdad? Porque supongan que el funcionario tiene buenas intenciones y sabe que hay una empresa que está contaminando la zona, y de forma negativa. El funcionario, ¿cómo podría llegar a sancionar a la empresa si no están reglas claras? Puede ser que pierda, puede ser que gane, puede ser que se sancione a empresas que no están contaminando, o que de alguna forma su impacto sea más bajo y se deje pasar a empresas que su impacto sea mayor, pero tienen una justificación, tal vez tienen presupuestos legales más altos, tienen gente que justifica mejor, por ejemplo, ingeniería ambiental, un departamento ambiental grande que logra justificarlo de alguna forma. Entonces igual se perjudica pues a las empresas más pequeñas, a las industrias más pequeñas. No sé si hay dudas específicas. ¿Alguien que me quisiera hacer alguna pregunta? Por ejemplo, ¿existen métodos? Sí, existen métodos para porcentar el porcentaje de los gases. Normalmente, vamos a ver. Se llevan sensores. Se instalan sensores y normalmente uno sabría qué tipo de contaminantes podrían haber. Si hay incendios, por ahí podría llegar a ser un sensor de calidad del aire. Hay sensores de calidad del aire de material particulado. De hecho, se usan. El INAV tiene unos en Petén, que yo he de suponer de que los instaló ahí, por eso mismo los incendios, porque si de la nada empieza a haber
una contaminación de gases en una zona boscosa o de material particulado, eso es un indicio de incendio. Entonces pueden actuar rápido por sensores de calidad del aire en línea. Entonces sí se puede. Se utilizan sensores, se instalan dependiendo de la zona y obviamente buscando el contaminante que yo puedo creer que hay. Por ejemplo, un vertedero, voy a poner sensores de ácido sulfídrico, por ahí podría medir metano, compuestos orgánicos volátiles, y no necesariamente gases de combustión. Pero gases de combustión lo puedo tener donde hayan motores de combustión interna, por ejemplo, monóxido de carbono, ácido sulfídrico, ácido sulfúrico, material particulado. O sea, depende de los gases que yo sospeche por alguna razón que pueden haber, pues eso es mío, ¿verdad? Desconozco métodos matemáticos se pueden. Por ejemplo, como les dije, las simulaciones. Pues sé qué tipo de combustible se usa, sé qué tipo de caldera se utiliza, la tecnología, los años, el mantenimiento. Eso puedo usar un software de simulación. Datos meteorológicos también los introduzco en el software de simulación y con eso puedo saber matemáticamente, hacer un estimado de hacia dónde va mi pluma y qué cantidad de contaminante va a haber en la zona. Pues, métodos matemáticos. Indicadores ambientales, supongo que sí. No conozco uno en específico, pero seguramente por lo menos puede dar un estimado. No son los que están aprobados por EPA, por ejemplo, metodologías de referencia, pero seguro pues, puede dar una idea y depende también para qué lo quiero. Mediciones existen un montón de diferente presupuesto, diferente dificultad y pues uno varía dependiendo de qué tan exacto necesito, si un fin es puramente interno o necesito pues justificarlo con una demanda, pues obviamente voy cambiando la exactitud que requiere. Pues, fue bastante corrida la presentación, pero por el tiempo pues, está bien. Yo pues aquí está, pues si hay dudas, mi correo pues estoy a las órdenes. Muchísimas gracias, ingeniero, por su exposición muy interesante. Realmente es un tema que se debe de abordar. Gracias por contestar las preguntas de cada participante y como lo mencionaba el ingeniero, estaremos compartiendo la presentación y en la presentación va a ir el contacto de él por si ustedes necesitan algún estudio o se quieran comunicar directamente con él, vamos a estar compartiendo sus datos. Entonces, muchísimas gracias, ingeniero Australia y Coquimsa, por su apoyo y participación en las actividades. Entonces, nuevamente agradecemos, que tengan feliz día y nos vemos en las próximas actividades.